Amables oyentes, vamos a leer la palabra del Señor una vez más en el Evangelio de Juan, el capítulo 7. Y vamos a leer primero el versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Pasamos al versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido a Jerusalén a la fiesta, entonces él, el Señor Jesús, también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Pasamos al versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor añada su bendición a la palabra suya. En una ocasión en este mismo Evangelio, dando las instrucciones a sus discípulos, en el capítulo 14 de este Evangelio, el versículo 26, el Señor les dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria sea a Dios. Gracias sea al Padre que nos ha enviado al Espíritu Santo, el Consolador, el que queda y mora en el corazón nuestro como una prenda, como un sello, hasta el día de nuestra redención. Él es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda, Él es el que nos constriñe a obedecer lo que hemos leído, escuchado, entendido de su santa palabra. ¡Qué bendición tenemos nosotros! No tuvieron esta bendición los primeros en conocer al Señor. ¡Qué lindo! Qué bueno es que los creyentes podamos alabar y dar gracias a nuestro Padre por habernos enviado al Consolador, al Espíritu Santo, el que quebranta los corazones, el que revela a Cristo, el que nos hace nacer de nuevo, el que nos injerta en nosotros la naturaleza divina, el que forma y va formando a Cristo en nosotros a través de la palabra que nosotros obedecemos, a la cual nos sujetamos cada día. ¡Qué bendición tenemos! El Espíritu Santo está en nosotros. La fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, era la más jubilosa del año. Era la última fiesta de las 7 fiestas que había en el calendario festivo de Israel. Pero más, dice, era el último y gran día de la fiesta, cuando el Señor se puso en pie y alzó la voz para decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta fiesta, en ella conmemoraban los israelitas las bondades de Dios recibidas en todo el año. Históricamente simbolizaba la felicidad del pueblo de Dios en la era milenial. En la era milenial que se avecina para los fieles a Dios en Israel. Durante 8 días, dice la Escritura, moraba el pueblo en cabañas hechas de ramas de árboles,
Algunos arriba, en el muro seguramente, en el techo de sus casas armaban enramadas de ramas de árboles en todo el radio de la ciudad de Jerusalén. Los historiadores de la época dicen que diariamente, en solemne procesión, se llevaba agua del estanque de Siloé con una urna de oro y la derramaban sobre el altar en el atrio del templo, acto que simbolizaba que el agua de vida fluía para saciar la sed espiritual de las almas desde el mismo altar. ¡Qué verdad! ¡Qué sugestivo es todo esto de la salvación que fluye ahora de Cristo el Señor! He aquí la razón porque el Señor aquel día llamó hacia Él, hacia sí mismo, a los sedientos. Y dijo, hablando esto de los ríos que correrían de su interior, hablaba del Espíritu Santo. El Señor da instrucciones completas en este Evangelio referente a la persona y obra del Espíritu Santo que vendría en su nombre. Ya hemos leído el texto. El Padre enviará al Espíritu Santo y Él iba a revelar. El Espíritu Santo vendría y una de las obras que vendría a hacer, por lo menos voy a mencionar 3, una de ellas es la parte que tiene que ver el Espíritu Santo en la salvación. Leamos Juan, este Evangelio, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, una figura de la palabra de Dios, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto no es religión, esto no es ceremonia. La gente busca religiones para tranquilizarse y resulta que las religiones son clubes donde encuentran un esparcimiento momentáneo, pero no sacian la sed de su alma. El Espíritu Santo, dentro de esos operativos sagrados que tiene bajo su responsabilidad en la presente dispensación de la gracia, es hacer que el pecador nazca de nuevo, forme en el pecador una nueva criatura. En segundo lugar, en el capítulo 4, versículo 14 del Evangelio, tenemos el poder santificador en el alma. Es una función del Espíritu Santo, usar la palabra de Dios para santificar el alma. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ahí está la salvación. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Ese es el producto, ese es el efecto, ese es el resultado, el poder santificador del Espíritu en el alma de los pecadores. Y aquí en el verso 7, capítulo 7, del verso 37 al 39, ya hemos leído que su presencia y plenitud satisfactorias desbordan para la obra de Dios. Correrán, dice, ríos de agua viva. Qué obra maravillosa la del Espíritu Santo. Yo escuché a alguien decir una vez estas palabras: como una copa puedo abarcar poco. Claro, un manantial es más. Un tanque, un tambor de agua de 200 litros puede contener más agua, pero una copa es poquito. Pero fíjese el pensamiento.
Como una copa puedo abarcar poco, pero puedo desbordar mucho. Si la presencia santificadora, la presencia del Espíritu Santo en esta copa, que es poco, hace su obra y le permitimos al Espíritu hacer su obra, va a desbordar mucho y cada día se va a convertir en un manantial. ¿Cuánta necesidad hay hoy día entre los fieles del Señor de almas que desborden de la presencia del Espíritu Santo? Notemos que el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En este versículo el Señor hace referencia a su glorificación a la diestra de Dios. Y esto es interesante, que su glorificación abrió los caudales de los ríos de agua viva. De la misma manera, su entronamiento en el corazón del creyente es el secreto de su cumplimiento en la experiencia individual. Yo hago una pregunta y me hago la pregunta: ¿desbordo yo de la plenitud del Espíritu? Hermano, hermana amada, ¿desbordas tú de la plenitud del Espíritu Santo? Se puede ver en tu rostro, en tus actos, en tu comportamiento, este desbordamiento de que en tu ser hay plenitud del Espíritu Santo. ¿Has glorificado a Cristo en tu vida, rindiéndote definitivamente a Él? Ningún siervo puede servir a dos señores. No podemos, hermanos, rendir la mitad de nuestra vida pleitesía a Dios y la otra mitad pleitesía al mundo. No. Busquemos al Señor. Dios no puede revelar su presencia donde Cristo es deshonrado. Si yo deshonro a Cristo en mi vida, Dios no va a revelar su presencia en mi vida. No lo olvidemos. Esta es la razón de nuestro pensamiento de ríos de agua viva. Que el Señor haya bendecido a cada uno de los que han escuchado estos 3 días el comentario sobre esta porción de las Sagradas Escrituras.